creo que nadie te enseña a vincularte con un socio o a desvincularte y creo que es parte del proceso de emprender. Mica, ¿cómo arranca B más B Group? B más B arranca como un desafío en mi carrera profesional, arranca con las ganas de emprender, de hacer algo distinto. Venía de 10 años en el mundo corporativo, pasando por distintas empresas, distintos roles y tenía mucho más para contar. ¿Y cuál fue el rol dentro de todo este mundo corpo que más te interesó? Pasé por roles de todo tipo, digo, desde marketing, comercial, trade marketing, logística, todo lo que es dinámica comercial, hasta que llegué a gerente comercial en una empresa de tecnología. Y fue quizás el rol más desafiante en donde me tocó liderar equipos, liderar otras áreas y que ahí me hizo como abrir la cabeza y decir, che, podés hacer Podés mucho hacer más con mucho esto. más, total. Mm, Y además está bueno porque seguramente te dio un montón de conocimiento de todas las áreas, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de poder crear una empresa. Y 100%. hoy por hoy, ¿qué es B más B? B más B hoy es una agencia de marketing integral. Decimos integral porque ofrecemos un servicio que va de punta a punta en todo lo que respecta a digital. Tenemos un foco muy marcado en lo que es marketing digital, pasando desde gestión de redes, pauta publicitaria, producción audiovisual, branding, SEO, todo lo que tiene que ver con influencers. Desde ese lado es súper integral. Y me llama mucho la atención, nombraste 4 años, ¿no? Que ya tenían B más B. Y ahí, ¿cómo fue la transición? Recién hablábamos fuera de cámara que hubo un bache, un quiebre de una antes y un después. De estos 4 años no fueron siempre sola. Contanos un poco esa historia que me llama mucho la atención. Cuando había arrancado en el puesto de gerente comercial, tenía muchísimo tiempo que se dio por haber delegado parte de mis tareas del día a día. Entonces empecé a complementarlo con consultorías a distintos clientes que venían y era, Mica, ¿me puedes ayudar con esto? Mica, ¿qué pensás de esto otro? Y un poco ahí nace hay una oportunidad acá de ofrecer algo distinto a lo que venís haciendo como un complemento y eso es lo que me llevó a que siga escalando y cada vez más y cada vez más hasta que tuve que tomar la decisión de decir, bueno, ¿sigo en el mundo corpo o realmente me lanzo a la pileta y vamos por más? Qué Ahí es difícil, esa donde decisión te costó, lo sentías adentro tuyo como un impulso de decir, lo necesito hacer. era un bichito que venía carcomiéndome la cabeza. Creo que desde que arranqué a laburar de muy chica no había algo que diga yo voy a emprender. De hecho, me veía en el mundo corporativo Ah, para hasta los siempre. años de los años. Y nada, creo que en algún punto ese bichito cuando uno tiene las ganas aparece y como que te carcome la cabeza hasta que te vas cruzando con gente que te va diciendo, che, es por acá, esto lo puedes hacer de otra manera. Y eso fue un poco lo que me pasó. Me rodeé de mucha gente que estaba un poco en la misma y que también nos íbamos impulsando a decir che, larga todo y Claro, y dale de lleno apostá, porque es por ahí. total. Y así fue, empezamos a trabajar como muy codo a codo con ciertos roles, ciertos partners, hasta que en un punto tomó tanta relevancia que tuve que decidir seguir por ese camino, Y ahí estabas dejar, con una socia. claro, en ese momento arranqué con una socia, todo bien formal desde el principio, Mm. con la SRL, con todo como corresponde. Y nada, y arrancamos este camino juntas y bueno, ahora hoy en día ya es otra la realidad de la empresa, cada una tomó su camino por separado y hace 2 años que estoy liderando B más B sola. Me llama mucho la atención todo lo que decís, todo lo que hablaste recién y todo lo que hablamos fuera de cámara. ¿Vos hoy por hoy contás con un departamento de recursos humanos? No, Eso es quizás, tremendo, o quizás sea, es el sos vos. desafío más fuerte que tengo para este año. Hasta ahora lo principal que tenía que ver con estructura, con equipos en estos 4 años, fue armar bases sólidas. Decir, bueno, ¿cuáles son los equipos que no nos pueden faltar? En mi caso tiene que ver con la operación. Es una empresa en la que a medida que vamos cerrando nuevos servicios, tengo que ir contratando nuevos roles para poder brindar ese servicio. Claro. Tratamos de no trabajar con roles freelance, no por un tema de no laburar con roles freelance, sino más bien porque mi estilo de empresa tiene que ver con personas que estén trabajando codo a codo, que puedan estar full time, que Claro, puedan más equipo. más equipo. Y nada, desde ese lado fuimos construyendo esas bases, esos equipos. Fue todo como, bueno, borrar y volver a hacer. No hay nada escrito en una startup, como siempre Claro. decimos. Entonces, lo que quizás pensábamos que al principio estaba bien, después había que hacer un borrón y cuenta nueva y decir, no, bueno, pará, el cliente necesita este servicio y nosotros lo estamos Ajustar. manejando de Mm. esta otra manera y hay que dar vuelta y rearmar. Y Mica, acá me quedé pensando, ¿cómo fue el tema de desvincularte de una socia? Debe ser muy difícil, hay papeles, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Fue una decisión fácil? ¿Las dos la tenían muy claras? Contanos un poco.
Bien, creo que nadie te enseña a vincularte con un socio o a desvincularte y creo que es parte del proceso de emprender. Hay quienes arrancan desde cero con un socio o más de un socio, hay gente que decide emprender sola. En nuestro caso, como arrancamos del principio, muy prolijos, como te contaba hace un ratito, digo, con sociedad, con todos los papeles y demás, la desvinculación tuvo que ser de la misma manera, entonces necesitamos contar con muchísimo apoyo de roles como abogados, escribanos y por supuesto un coach que nos facilitó todo ese proceso que no es Ah, para nada fácil. Una desvinculación es casi como una separación con una pareja estaba porque pensando eso mismo. es una realidad que pasás más tiempo con un socio que quizás en tu casa, porque al principio todo es estar minuto a minuto trabajando codo a codo, viendo qué se puede mejorar, qué hay que cambiar, capaz inclusive después de hora, muchos días, muchas semanas, muchos meses, entonces es como que el nivel de pegote que generas con un socio a la hora de construir una empresa es muchísimo y la Claro. desvinculación es muy fuerte, entonces es importante para poder mantener obviamente la relación y cuidar también al equipo y a los clientes que eso suceda de la mejor manera posible. En nuestro caso, de nuevo, estos roles fueron facilitando toda esa separación. Las Bueno, y marcas o los clientes que ustedes tenían en ese momento, ¿cómo fue? ¿Los dividieron también o quedaron? ¿Cómo fue eso? Me da mucha curiosidad. en su momento nosotros teníamos como distintas formas de adquirir clientes. Al principio todo fue mucho por referidos, referidos míos, referidos de la otra parte. Entonces, cuando hicimos la desvinculación, un poco fue ver, bueno, quién trajo qué, quién se tiene que quedar con qué, Claro. y en otro caso, bueno, que alguien pueda como absorber lo que se quería quedar en caso de que esa fuera la decisión. Ah, podía como pedirse, che, a mí me interesa mucho este cliente por el rubro y Total, se pero todo hablaba y eso todo. es parte de un trato que no es en todos los casos igual Claro, y nada, obviamente va a depender mucho del acuerdo que haya entre las dos partes. claro. Y hoy por hoy la empresa, 2 años después, ¿cuenta con los mismos departamentos, la misma cantidad de gente o creció? No, cambió totalmente. La realidad es que desde el momento nada, que tuvimos la desvinculación, yo seguí con el proceso de coach y fue como, bueno, poner el objetivo a dónde quería llegar, dónde me visualizaba de acá a tanto tiempo y fui trabajando mucho para llegar a eso. Dejamos de trabajar en distintos espacios a los que íbamos, hoy tenemos oficina propia, crecimos en departamentos, crecimos en servicios, crecimos en países donde estamos presentes, así que fueron 2 años de mucho, mucho trabajo personal y laboral, ¿no? ¿Y hoy por hoy cuántas personas son? Casi 40. Wow, casi 40. ¿Y cuando se desvincularon, cuántos te acordás más o menos? Y éramos entre 10, 15 personas. Ah, creció un montón, Sí. creció un montón. ¿Y los clientes se volvieron cada vez más fijos o trabajan también por proyectos? Los clientes cambiaron muchísimo. La realidad es que al principio arrancamos mucho con estos referidos, gente que nos iba recomendando. Eran otro tipo de clientes, quizás más emprendedores o de repente alguien que tenía cierta noción en marketing o un equipo de marketing muy, muy pequeño que necesitaba asesoramiento. Y con el tiempo empezamos a tomar clientes muchísimo más grandes. Hoy ya estamos con clientes corporativos, clientes internacionales. Claro, es que vos venís de Entonces, ese palo. sí, Seguramente era como tu objetivo o no. sí, así es. Wow. ¿Y los departamentos me dijiste cuántos son hoy por hoy? Actualmente tenemos 8 departamentos, todos respectan a lo que tiene que ver con marketing digital y tenemos un servicio adicional que es más por proyectos, que es una consultoría uno a uno, que Mm. ese servicio lo brindo yo directamente. Bien. ¿Y todas las personas, todos los colaboradores que hoy trabajan en tu empresa están acá in situ en Argentina o también tenés afuera en otros países? Todo lo que es equipo fijo, staff, está en Argentina y brindamos nuestros servicios desde Argentina para el resto de los países, pero muchas veces de repente nos piden un servicio que se tiene que hacer en el lugar. Para eso nos apoyamos mucho con partners locales, otras agencias, algún perfil freelance, o mismo en algunos casos viajamos nosotros y hacemos el trabajo desde el lugar. Qué bien. Y en ese momento, ustedes, si bien están en oficina, les sirve quizás visitar algunos coworks o trabajar por ahí, no sé, se van a Estados Unidos y tienen algún partner de ahí. Nosotros antes de tener oficina propia estuvimos 1 año y medio en un cowork, que la realidad es que nos facilitó muchísimo todo el proceso de crecimiento en la agencia. Hoy en día no podríamos haber llegado a donde llegamos si no hubiéramos pasado por un lugar que nos permita no tener costos fijos tan altos. Obviamente sumar equipo, sumar oficina, hay un montón de números que no están tan a la luz y que Mm, los vas viendo a medida que te vas metiendo y la realidad es que el cowork te facilita, perdón, el espacio, te facilita la banda ancha, internet, digo, claro, desde todo, tal salas cual. para tener una reunión, entonces desde ese lado nos permitió crecer y llegar a donde estamos hoy. Y sí, si vamos a otro país en donde no tenemos nuestras oficinas, obviamente
avanzamos en cowork, salas de reunión y ese estilo. Y hoy por hoy, vos como CEO y también mismo con los coworks, ¿cómo haces para que todos tus trabajadores estén súper alineados y logren los objetivos? ¿Cómo haces? Porque me imagino debe ser muy complejo al no tener en ese momento, ¿no? Como la oficina y poder tener quizás registro de todas sus tareas y sus habilidades también. ¿Cómo haces o cómo hacías, mejor dicho, para poder medir todo su trabajo y su capital humano, ¿no? Bien, al principio es todos los ponchazos, es una realidad. Uno cuando empieza a emprender y armar equipo es como, bueno, necesito medir esto, pero no tenemos las herramientas. Entonces como que empezamos a buscar las herramientas. También para esto el coach siempre va a ser muy clave. Siempre lo nombro porque Sí, realmente a mí me cambió la manera de ver las cosas. Quizás uno tiene en la cabeza como todo lo que hay que hacer, pero el coach viene y te ordena todos los pensamientos. Entonces, es eh, una especie de recursos humanos un poco más ayornado a la realidad de hoy, se podría 100%, decir. 100%. Nosotros actualmente estamos trabajando con una metodología que se llama iOS, que es una metodología por KPIs, OKRs, no sé si quieren que onde un poco más en lo que es, pero Como actualmente sí quieras. estamos midiendo al equipo con KPIs y objetivos que son medibles, que son a corto plazo, a mediano y a largo. Entonces, semana a semana tenemos reuniones que nos permiten entender dónde estamos parados. Después para trabajar internamente usamos herramientas desde Notion, Asana, Slack, está todo súper organizado. Pero bueno, para llegar a este punto tardamos muchísimo. Claro, Eh, mucho cambio y cómo lo mezclás vos con tu vida cotidiana, si se quiere. Por ahí te vas de vacaciones y tenés la ambición, obviamente, seguro, por cómo te escucho y también como tu rol, ¿no? Como CEO de una empresa, que crecer en clientes, o ya sea en volumen o calidad de clientes, ¿no? Cuando estás de vacaciones, ¿te cuesta soltar o a quién delegás, ya que no tenés a la socia hoy por hoy o alguien de recursos humanos que te pueda dar una mano? ¿Cómo haces eso? La realidad es que parte de emprender y de saltar a esta pileta es el vacío que tenés cuando estás ahí volando y estás ahí a punto de caer en esta pileta, que es emprender. Es mi bebé, es como que no me puedo ir y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, tengo que estar ahí. Cuanto más haces, más te das cuenta que no tenés techo, entonces no, es como que es difícil frenar y parar la pelota y decir, "Che, todo puede seguir corriendo 2 semanas, un mes, y me voy, no pasa nada". Pero es muy difícil y la vida laboral y personal, en el caso del rol del CEO, del fundador, se empiezan a mezclar. Se Mm. empiezan a mezclar y es difícil cortar. Pero bueno, creo que con el tiempo estoy aprendiendo a delegar mucho más en el equipo, que quizás es lo fundamental. Y digo, como un aprendizaje que me llevo de estos 4 años, es eso, es delegar, confiar en el equipo, permitirles tener errores, saber que se van a equivocar de la misma manera que me puedo equivocar yo, que me pude equivocar en laburos anteriores, y que errar es humano y que es parte de lo que nos permite seguir creciendo y aprendiendo todos los días. Parece una frase muy cliché, pero si no nos equivocamos y no vemos dónde está el error, no lo vamos a poder solucionar y vamos a seguir repitiéndolo todo el tiempo. Entonces, soy muy partidaria de delegar, por lo menos ahora, después de 4 años, Y y en un de equipo ver qué sólido pasa. también. Sí. Sí, total. Y hoy por hoy hay mucho cambio interno de los trabajadores. Bueno, ahí mencionaste algo súper importante que es equipo sólido. Creo que el desafío en este último año, en este último tiempo, después de la pandemia, es eso, es poder formar equipos sólidos con el mismo nivel de compromiso que tiene uno, el mismo nivel de aprendizaje o de ganas. Yo trabajo mucho en lo que es la cultura de la empresa y si me preguntás qué es lo que tiene que tener un trabajador para formar parte de mi equipo, creo que lo principal es la chispa. Mm. Puedes tener muchísima experiencia, puedes tener nula experiencia, pero si no tenés chispas, como que no Claro, como entras ese en impulso de querer un poquito un más, ¿no? poquito más. Que de nuevo, también puede sonar muy trillado esto de decir, bueno, quiero a alguien que tenga la camiseta puesta, pero no, es esa chispa de ir por más, de, che, le mandé esto al cliente, le llegó o no le llegó, le pregunto, le mando un mail, le hago seguimiento, es como estar ahí y poder, nada, profundizar un poco más en las cosas. Y eso quizás en este último tiempo costó muchísimo. Pero bueno, están esos perfiles, solamente hay que buscarlos. Descubrirlos. Y ahí mi mente directamente va a las famosas entrevistas de trabajo, que bueno, vos seguramente las tomás también o no. Sí. Por lo menos la primera o la tercera, digo, la instancia que sea, pero en algún momento te encontrás con esas personas. ¿Y cuál es la pregunta que vos haces para poder entender y leer si tiene esa chispa o no? ¿O cómo lo descubrís? ¿Es La, más pregu- personalidad? la pregunta que ya no hago es ¿dónde te ves de acá a 5 años? Creo que es una pregunta que ni yo sé dónde me veo de acá a 5 años, así que esa seguro que no. Pero sí lo que hacemos es escenarios de dónde te ves si pasa esto o qué harías si.
hay que hacer esto otro, o si sucede esto, ¿cómo lo resolverías? Esas Ah, son, como generar inconvenientes, ¿no? sí, o inconvenientes o algún aspecto positivo, digo, de qué manera te tomarías esto. Creo que eso me permite un poco entender cómo se va a manejar la persona en un ámbito laboral. Está bueno, me gusta eso. Está muy bueno. Y, por ejemplo, ¿cómo imaginás el futuro de B más B Group? Ya que lo mencionaste, hay que decirlo. No te voy a decir 5 años porque es un montón, pero sí el próximo año. O a finales, vamos a decir a finales en diciembre del 2025. ¿Cómo te lo imaginás? ¿Con clientes, más cantidad de clientes o más grandes los clientes o con una estructura mucho más amplia o llegando a nuevos países? ¿Cómo te lo ves? El año pasado cerramos con todos los clientes que habíamos comenzado en enero de ese año a diciembre. Entonces, nada, mi objetivo es obviamente poder seguir manteniendo esos clientes. Creo que hay algo súper importante que tiene que ver con la rotación que en mi agencia no se da. No es que tengo clientes que entran y a los 2 meses se caen o equipo que entre y a los 2 meses se cae. Entonces, quizás para mí lo más importante es poder consolidar y mantenerme y obviamente ampliarme en lo que son llegada a nuevos países y expansión de equipo y de clientes. Y hoy por hoy contás con Chile, España, Y México, Estados Estados Unidos. Unidos. Increíble. Increíble. ¿Y qué otro país te gustaría llegar? ¿A alguna acción chiquitita o alguna red social, pero a qué otro Creo país? que Uruguay y Brasil son como ahí dos asteriscos. Brasil tiene su propio contexto, su propia forma de manejar todo, pero puede ser un desafío interesante. Mira, déjame decirte, si llegaste a México, Estados Unidos, vas a llegar seguro a estos dos países limítrofes porque va a ser mucho más fácil. Seguramente, no tengo dudas que lo vayas a poder hacer. Así que esos son como tus objetivos de hoy por hoy. Sí, tiene que ver con eso, con crecer en equipo, crecer en calidad de clientes y poder mantenerlos. Y en relación a esta última pregunta, ¿cómo haces para manejar el vínculo con colaboradores o trabajadores que vos puedas llegar a tener en otros países? Algo que mencioné hace un ratito tiene que ver con la cultura. Para mí es fundamental que la cultura traspase no solamente a mi equipo que tengo acá en la oficina y que es local, sino también a todos los colaboradores que son freelance o que están desde otro lado trabajando para B más B. Entonces, para eso tenemos instancias semanales de reunión, tenemos instancias semanales de brainstorming en donde nos juntamos todos y trabajamos y colaboramos todos para una cuenta, para ver qué más se puede hacer, para salir un poco del día a día, que pasa mucho que a lo mejor alguien viene manejando la misma cuenta hace mucho tiempo y es como que necesita mover ahí el avispero. Entonces tenemos este tipo de reuniones, de dinámicas en las que involucramos a todos, a los que son fijos, a los que son freelance, a los que están acá, a los que están allá. Entonces desde ese lado se van interiorizando un poco con lo que es la cultura de la agencia. Y después tenemos reuniones semanales de coordinación, tenemos obviamente todo lo que es, bueno, como te decía, Slack, Asana, ClickUp, que son nuestras herramientas de seguimiento en donde vamos trabajando con deadlines muy claros como para que todos puedan estar alineados. Ahí me atrevo a preguntarte lo siguiente, ¿cómo hacen para justamente esto que me habías mencionado anteriormente? Vamos a indagar un poquito. Me encanta. ¿Cómo es que miden los KPIs? ¿Cómo hay técnicas, hay procesos? ¿Cómo es eso? Bueno, actualmente nosotros tenemos una mesa chica que está compuesta por todos los directores de la agencia, que son los directores de cada una de estas 8 áreas. Acá lo que hacemos es que cada uno de estos directores pueda traer semanalmente cuáles son esos KPIs y nos pueda decir, no sé, gerente de ventas, quiero ver cuáles fueron la cantidad de leads que se generaron esta semana, cuáles de esos estaban calificados, cuántas reuniones tuvo y cuántos clientes se cerraron. El Como una equipo especie de reporte, ¿no? semanal en donde vamos viendo cómo varían esas métricas semana a semana para decir, bueno, esto fue una tendencia, esto le impactó a todas las áreas, esto fue algo netamente de este área en particular, qué pasó y entre todos empezamos a como a destrabar si es algo positivo o negativo, ¿no? Digo, si todo se fue para arriba, entender, bueno, qué hicimos para replicarlo Claro. y si fue mal, bueno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que no vuelva a suceder. De la misma manera vamos siguiendo como todas las áreas, que cada área tiene su propia métrica. Perfecto. ¿Y quién se encarga? Imagino que vos, pero esta es una pregunta que te la dejo ahí abierta para que me puedas responder vos y Siento no que no asumir importa lo que nada. preguntes, la respuesta es vos. Ese medio un clásico, ¿no? Pero entender quién capta a los nuevos clientes. ¿Puede llegar de algún director de área o directamente vas vos y te presentás en eventos o cómo es la dinámica? Bien, seguimos teniendo como distintos tipos de fuentes de adquisición. Por lo general, la mayor cantidad de clientes llega por referidos, clientes que nos refieren con potenciales clientes que vienen y se acercan y terminan cerrando con nosotros. Después tenemos todo lo que es outbound y estrategias de inbound, desde, no sé, pauta publicitaria, email marketing, ir a distintos eventos y hacer networking. Es como que tenemos distintas fuentes
de adquisición. Eso está bueno. El networking es algo que está sumamente en auge y que se le da el nombre, ¿no? Pero realmente eso siempre existió, fue como medio en boca en Sí. boca. Y ahí en los coworks también pasaba a los inicios, en los arranques de B más B. Sí, Te por eso te digo presentabas. que en ese año y medio para nosotros el cowork fue como un trampolín. O sea, yo lo veo de ese modo porque nos acercó un montón de empresas que estaban en la misma. Quizás yo tenía empleados en ese momento que eran más juniors y necesitaban rodearse de perfiles con otro seniority, escuchar que de repente en la mesa al lado están hablando en inglés y quieres participar un poco y saber un poco más. Entonces, creo que el cowork en ese momento subió la vara. Después, obviamente, la empresa fue creciendo y fue necesitando sus propios espacios y ya consolidar un poco más internamente, pero ese año y medio nos sirvió para todo. Claro, fue como la cuna de lo que es hoy por hoy, ¿no? Y sí, porque esto fue profesionalizando cada área de la agencia, desde el trato, la manera de vestirte, la manera de hablar en una reunión, el cómo te tenés que cuidar si tenés a alguien al lado y no tenés que hacer mucho ruido por una cuestión de respeto. Digo, hay muchas cuestiones que quizás el que viene de una oficina o del mundo más corporativo las tiene como muy innatas y Ujú. como que es parte de tu día a día, pero está el que de repente empezó a trabajar post pandemia y no tiene idea de cómo manejarse el entorno laboral, entonces creo que ahí el cowork sirvió muchísimo para sacar estas cuestiones a la luz. Qué interesante, son como una cuna y justamente te nutre un poco de los valores que se requieren para poder trabajar en una empresa. Sí, Me parece súper interesante lo que decís. Y vamos a indagar un par de preguntas últimas que no me quiero olvidar. La primera ya es, no me quiero ir. ya, estás bienvenida cuando quieras, nuevamente. La primera pregunta es, ¿qué error sentiste que tuviste que pudiste atajarlo de antemano y después dijiste, lo tendría que haber visto y estaba tan pasada, viste que a veces sucede? Obvio. Creo que tiene que ver con delegar. Delegar es la clave de todo y poder equivocarse y volver a hacer. Creo que un momento clave de B más B fue cuando dije, che, tengo que soltar acá porque si no suelto, el equipo no avanza y nada, y de a poco por más que cueste, porque es tu bebé y no querés y no podés, es como que en la medida que vas delegando a los perfiles que tenés, que contrataste especialmente para eso, te das cuenta que todo empieza a fluir muchísimo más. O sea, si le estuviera hablando a la Mica de hace 3 años, le diría soltá, que va a salir todo mucho mejor. Me encanta. ¿Y qué sentís que llega primero, por lo menos en tu experiencia, ¿no? Porque seguramente debe ser cada una un mundo diferente, pero llegó primero las personas que tenían las capacidades para poder delegar o la necesidad de delegar y después encontraste a quién se lo podías compartir. No, no, claramente primero llega la necesidad y después las personas. Al principio uno tapa agujeros. Es como, tengo Mm, este bache y tengo que ponerle un parche, y parche, 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 hasta que te das cuenta que contratar lento es mucho más efectivo que contratar rápido y a las apuradas. Tomarte más tiempo en las entrevistas, poder realmente escuchar a la otra persona, hacerle 3 rondas de entrevistas si es necesario, saber cómo se comunica, cómo habla, cómo vive, con mm. quién. Es mucho más importante que decir, che, cerré este cliente, tengo que salir corriendo a poner equipo porque tengo que resolver. Es mucho más importante eso, contratar lento y saber a qué perfiles estás metiendo en tu negocio. Bien, y vamos a dar dos consejos, a ver si te atreves a esta actividad. La primera es, ¿qué consejo le darías a Mika CEO para poder contratar a alguien que siga creciendo dentro de tu empresa, que realmente tenga la misma intención y las mismas ganas de ver crecer a tu bebé, como mencionabas? ¿Cuál sería como ese consejo que le darías a Mika? ¿Escuchala más o hacer más preguntas o tener más instancias de entrevistas o sumar gente de aliada tuya a esas entrevistas? Como, ¿cuál sería tu consejo? Involucra a tu equipo. Creo que algo muy importante es hacer parte a todos de lo que está pasando, de lo bueno y de lo malo, ¿no? De, che, vamos para acá, vamos todos juntos, o no, no vamos por este lado, por esto, esto y esto. Creo que la incertidumbre es algo que genera mucho caos, y que cuando tenemos las cosas claras, el equipo va mejor. Entonces, eso, hacer parte al equipo creo que es como mi consejo. Bien, me gusta. Y la otra cara, ¿qué consejo le darías a esa Mica que estaba recién arrancando en las corpos, que seguramente tenía muchas preguntas, también muchas ganas, pero al mismo tiempo mucha incertidumbre de no saber a dónde iba a escalar todo tu trabajo y toda tu vida profesional? ¿Qué consejo le darías? No tengas miedo, atrévete, llama, toca puertas. ¿Cuál sería? Convertirte en una esponja y absorber todo lo que puedas, que ya sea que te quedes en el mundo corporativo, decidas hacer otra cosa, todo lo que aprendes, cada persona con la que te cruzas, después suma y hace al profesional bueno, que uno termina siendo. ¿Sentís que lo lograste o te quedó algo en el camino que no pudiste ahí absorber? No, creo que con todos los saltos que di pude absorber muchísimo, pero que como que nunca se termina, la esponja es infinita
creo que siempre está la posibilidad de seguir aprendiendo de todo, ¿no? De profesionales, de personas, de amigos, de familia, todo te va enseñando algo. Me encanta. Bueno, Mica, ha sido un verdadero placer. Estamos sumamente agradecidos. Los invitamos a que sigan Gracias. descubriendo las nuevas charlas y conversaciones de más allá de la oficina que traemos junto a Eski. Mil gracias por haber venido. Fue un Gracias a verdadero ustedes placer. por Y estás invitarme. bienvenida cuando quieras. Gracias por invitarme a esta primera sesión. Me encantó y bueno, lo mejor. Gracias. Nos vemos.